Es la hora de conversar. La hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, con Celeste Acosta Román. Bueno, ahora sí me han venido a tomar mi examen de francés. ¿Ah? Yo sé decir Pepe Le Pou, sé decir Petit Pois y sé decir Petit Ours. ¿Ah? 447. Paisanos, amigas, amigos. Bienvenidos a Encuentros en la Radio a través de Radio Nacional. El día de hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre el dúo Montes y Manrique. Este dúo legendario e histórico, dicho sea de paso. Hablaremos también si son o no son los padres del criollismo, como reza la canción de Raigada. Escuchemos este pedacito, ¿qué les parece? Por favor, eso sí, como dice mi invitado, es un milagro que nosotros tengamos este registro el día de hoy. Hay que agradecer verdaderamente que nosotros podamos contar con este registro, que son grabaciones de 1911. Pongámosle voluntad porque esto es un archivo histórico. Escuchemos entonces. Este es un tondero, se llama El Huáscar, las voces del dúo Montes y Manrique. Factura de Arica y aguas para navegar, y aguas para navegar. Con el cabello peruano que vacía sin cesar, que vacía sin cesar. Con el cabello peruano que vacía sin cesar, que vacía sin cesar. Y si le tiene ganas, ahí quitará papá, por otra forma peruano lo debemos de rescatar, lo debemos de rescatar. Van a disculpar, de verdad que estoy... Había hace muchos años, el eslogan de Radio Nacional era "Tu voz en la radio". ¿Se acuerdan? Y hubo un día que estaba con una tos y mi papá dice, Manuel dice, "Tu tos en la radio". Ay, Dios santo, en fin. Bueno, este es otro tema chiquitito para entrar en contexto. Se llama La Palizada. En este caso le pertenece al grupo que lideraba Alejandro Ayarza Caramanduca. En la parada como señores hacemos flores con el amor. Se trata de dar contadas, también tenemos disposición. En la parada como señores hacemos flores con el amor. Se trata de dar contadas, también tenemos disposición. La huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Yo no te la paso solito ni de rapadilla. Bájale la huilla, que aquí la educa. A los muchachos del Caramanduca. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Algunos dicen que es el pisco, aunque otros muy bien refieren que se trata del dinero, ¿no? Del dinero, del tesoro, en el antiguo, en la forma de hablar, porque así las educa a sus muchachonas el Caramanduca. Muy bien, hay que empezar a leer entre líneas. Listo, vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro muy buen amigo. Bueno, hace tanto tiempo que no lo veo. Llegó hablando, hablar francés, nomás cantaba la parisienne en esa época. Ahora no, ahora ya canta de todo. Él es Gerard Borràs, es escritor, es investigador y bueno, tiene más títulos también. Pero ahora vamos a conversar. ¿Cómo estás, Gerard? Bienvenido. Oh, muy bien, muchas gracias, Celeste. Bueno, en realidad exactamente como tú tosiendo, mi tos en Radio Nacional. Nuestras toses. Nuestras toses. Pero un gusto estar aquí y poder hablar de este dúo, como tú has dicho, mítico y histórico, ¿no? Y entonces, ¿podríamos decir que el dúo Montes y Manrique se convierten así en los padres del criollismo?
Bueno, ya no sé si así hay que empezar por eso, ¿no? Obviamente es una etiqueta que se dio a posteriori, ¿no? Bueno, porque en realidad en esta época, en 1911, bueno, en la primera década, segunda década del siglo XX, cantores los hay a montones, y cantores que graban también en Perú, con la Víctor después, en 1913, 1917, tanto en Arequipa como en Lima. Sabemos que hay un montón de grupos que están tocando, que están cantando, ¿no? Entonces, la Estudiantina Chalaca, bueno, Almenerio, bueno, en realidad hay un público considerable de músicos, de cantantes, y de los que han grabado y de los que no conocemos, ¿no? Y que cantaban música popular de la costa, ¿no? Uh-huh. Bueno, se vino después esta etiqueta de lo criollo, ¿no? Pero padres del criollismo, bueno, se lo ganaron porque ellos lograron efectivamente estas grabaciones, ¿no? Que los ha instalado, ¿no? En un pedestal, en una cumbre, sobre todo para los que han venido después, ¿no? Mucho después, ¿no? Mucho después. Mucho después, eso vamos a conversar, pero jalando un poquito sobre tu reflexión que has hecho. Entonces, si habían, no vamos a decir muchísimos, pero si había un buen grupo que lo hacía muy bien, entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias para que estos dos rimenses fueran los elegidos? Bueno, primero hay que ampliar la mirada un poco, ¿no? Y ver el contexto, yo diría, comercial y cultural de lo que viene a ser la grabación en discos, no solo en el Perú ni en el mundo, hay que pensar. Y sobre todo en Estados Unidos, donde digamos, la explosión tecnológica, primero del fonógrafo a la Edison con cilindros de cera, y después la consolidación tecnológica del disco plano que todos conocemos de carbón, que primero fue de una cara y viene a ser de dos caras, y se inicia verdaderamente una revolución tecnológica con producción masiva de vitrolas cuyo precio se abarata, y la gente lo puede comprar también por cuotas, ¿no? No solo ahí tenemos a veces una visión un poco simple de quienes podían lograr comprar una vitrola, por supuesto, ¿no? Claro. Y la industria, hablo de industria, ¿no? Manufacturera del disco, representado por la Columbia, por la Victor Talking Machine, por la Brunswick, por la Odeon, entran en una competencia masiva para poder producir discos. Si bien al inicio se producen, digamos, discos de música que llamaremos erudita, clásica, rápidamente, los estadounidenses pescan el provecho que van a poder sacar de este inmenso mercado latino que tienen a la puerta. Uh-huh. ¿Y qué hacen? No fue amor al chancho. Sí, al chicharrón también, ¿eh? Claro. Y entonces entendieron muy bien. ¿Y qué pasa? Quieren enriquecer su catálogo masivamente. Y eso es el inicio de esta cruzada que llevan los estadounidenses para poder enriquecer un catálogo. Entonces, hay estrategias diferentes. La Columbia se jala a gente, mexicanos, centroamericanos, colombianos, se los jala a Nueva York y graban ahí en los estudios de la Columbia, y veremos después que la Victor tiene otra estrategia mucho más, digamos, eficiente desde mi punto de vista. Claro. Es decir, que ellos vienen in situ, se localizan y tienen acceso a un personal mucho más amplio. Eso es lo que hacen cuando vienen a grabar aquí en Lima en 1913 y después en Arequipa y Lima en 1917. Entonces hay que entender el logro de la, digamos, de este corpus de grabaciones en este contexto macro. Ahora bien, si leemos la obra magna de Spotwood, que ha hecho el recuento, que es un librazo enorme, el recuento de lo que se ha grabado, si bien él no logra contar todo,
lo que ellos han grabado son 172 piezas. Y ahí sí que cambia todo, ¿no? Porque estamos con una cantidad de temas absolutamente considerable. Por supuesto. Sobre este corpus hay que reflexionar, porque está hecho de múltiples cosas que a veces tal vez no hemos leído o criticado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Evaluado, digamos, cómo se hubiera tenido que hacerlo, porque falta mucho por entender determinadas lógicas. Eso era uno de los errores que la historia repetía, ¿no? Porque se habían hecho 91 discos en Nueva York, por lo tanto, sacando línea, decíamos 91 más 91, eso es lo que han grabado, pero no es así. No es así. Bueno, en realidad son 89 placas, discos dobles, y allí, dentro de esta cantidad, hay 6 temas que pertenecen a bandas militares. Primero, bien notar que el P1 inicia por el himno nacional. Entonces, esto también hay que leerlo, ¿no? Y que el segundo tema de la P1 es el ataque a Uchumayo. Después hay el P19, lo he apuntado porque tengo muy mala memoria. El P2 es el Cachaspare, tocado por la banda de la Escuela Militar de Chorrillos. Después tocan las bandas en el P3, el Yarabí número 3, y en el P19, 2 temas militares, Marcha de Banderas de Livorno, que hasta ahora se toca, ¿no? Y la Marcha Fúnebre de Morán. Hay que recordar allí también que estas grabaciones que tú nos indicas de las bandas se hicieron acá en Lima. A ver. ¿O viajaron todos? A ver. Bueno, es una preocupación que yo tengo con mi amigo Luis Salazar, Lucho Salazar, ¿no? Mejía, gran amigo y muy gran conocedor de estos temas, ¿no? Sin duda mucho más que yo. Pero yo tengo una duda, ¿no? A ver. ¿Cómo hicieron para grabar esto acá en Lima? Él sostiene que se ha hecho con cilindros de cera. Sí. Yo dudo y ojalá sea verdad, ¿no? A mí me parece que... Porque entonces, ¿por qué no graba el dúo Montes y Manrique en los cilindros de cera y por qué los hacen viajar un mes en barco? Un mes en barco y 3 meses en bueno, y un mes de vuelta. Ahí va. Entonces ahí hay una duda. Las partituras viajan, Celeste. Y allá hay bandas. Y no faltan bandas. Pero ¿y entonces por qué rotularían la banda del ejército peruano si no eran peruanos? Allí pasan muchas cosas en las grabaciones, ¿no? Entonces puede ser que efectivamente se haya grabado acá en cilindros de cera, pero puede ser que también se haya grabado allá en Estados Unidos en base a una partitura y que se haya rotulado. Lo que sí es cierto es que no viajaron. La banda no viaja. La banda no viaja. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema interesante. Lo que sí, esto nos permite pensar los diferentes niveles, ¿no? Que hay en estos diferentes temas, ¿no? Es decir, que tenemos, ¿por qué empieza por el himno nacional? ¿Por qué hay estos elementos? ¿Por qué Montes y Manrique? Has abierto el programa con el Huáscar, hay el Balsarica, hay el asalto, entonces al Morro. Es decir, que hay un contexto también político que explica determinado contenido del corpus de estas grabaciones, ¿no? Estamos en 1911. La situación está bien complicada con Chile. Estamos en un proceso de chilenización, como se ha llamado. Chile ha rechazado la realización del plebiscito. Estamos entonces en una efervescencia que va a ir creciendo hasta el Tratado de Lima en 1929, ¿no?
Entonces hay que entender determinado contenido grabado allí como una dimensión política también de lo que han grabado Montes y Manrique, y que se consolida si miramos también lo que grabaron otros, ¿no? En la misma época, en 1913, sabemos que Marini graba, Soto y Marini graban también, ¿no? El asalto de Arica también, la batalla de Huamachuco también, la batalla de Miraflores también, la batalla de San Juan, la batalla de Tarapacá. Es decir, que estamos en un contexto en que el disco viene a convertirse como una herramienta también de difusión, porque, cuidado, no solo se escuchaba el disco en los salones discretos de la burguesía, se escuchaba en los bares, en espacios de sociabilidad, y la gente tenía acceso a estas cosas, ¿no? Aparte, siempre en el barrio había una familia que podía tener... Por supuesto, esta y la victoria. gente escuchaba, ¿no? Claro. Bueno, entonces hay que pensar que como masa de hojaldre, digamos, se puede leer diferentes niveles de las grabaciones de Montes y Manrique, ¿no? El día de hoy nosotros estamos conversando con Gerard Borrás, que me está haciendo, en vez de aclararme el panorama, más enredada estoy porque más dudas tengo ahora, pero en eso se basa la investigación, ¿no? En generar dudas más bien, nunca hay un punto final. Estamos hablando sobre la discografía histórica del dúo Montes y Manrique, que fue realizada en agosto, ¿no? De 1911. Ah, no, llegaron ellos en septiembre, ¿no? El 20 de septiembre. Viajaron un mes y llegaron, estuvieron 3 meses allí, financiado por una casa limeña, la famosa Oltig, y preciso Oltig porque se ha repetido a rabiar que era la casa Olting con una N que nunca tuvo, que fue la famosa casa Oltig, que nos permite leer, preguntarnos unas cosas en cuanto al repertorio. Eso vamos a conversar en un ratito. Escuchemos esta marinera limeña. Se llama Saludemos esta casa, aunque bueno, era una cuestión para rotular, ¿no? Porque las marineras limeñas no llevaban nombre. Disco, marca Colombia. Ay, 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 no forzó merecimiento. Ay, 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 no forzó merecimiento. Morena sin por la gente honrada. Ay, 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 que cagué, pues pasa eso. Morena sabemos ahí esta casa. Para pijos de rojo, puertas sin llave, cuando quedan abiertas las voluntades. Para pijos de rojo, puertas sin llave, hay puertas sin llave, madre, que te parece que el que se echa con hambre ya no amanece. Hay que agradecer a la tecnología. Yo he escuchado estos discos, porque bueno, eran de carbón, ¿no? Y en lo que se podía escuchar en aquel momento pasado a casete, pues era lo que sonaba, más parecía que uno estaba friendo algo, ¿no? Sí, la canchita. La canchita, eso que no era canchita, eso ya era un salomo saltado, porque de verdad que había que meterle mucho oído para poder entender lo que querían decir, pero bueno, gracias a este trabajo hoy tenemos esta discografía mucho más audible. Hoy nosotros estamos conversando con Gerard Borrás. Él fue responsable de un trabajo que se hizo, tanto discográfico como con un librito que acompañó junto con Fred Roner para la Universidad Católica y para el Instituto Francés de Estudios Andinos. Sí. En 1910 preparamos esto con Fred. En realidad cada uno iba por su camino y cuando nos conocimos dijimos estamos buscando la misma cosa y ya hicimos el trabajo juntos con bastante agüilla.
Pero la que se toman. La que se toma. Ah, bueno, la otra no vio, no, la otra no. No. ¿Cómo así entonces? ¿Ya estas son especulaciones o hay algo que tú puedes sustentar por qué se eligió una canción y por qué no otra canción? Exactamente. Creo que ahí tocas un punto que, a ver, regreso a lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿no? ¿Quiénes financiaron? Entonces, ahí estuvo la Casa Oltig financiando, imagínese, un viaje y la estadía. 3 meses en Nueva York. Es algo que representa una inversión, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en términos económicos, obviamente el que invierte quiere recuperar. Claro. Ahora, no sé cómo lo pensaban los dueños de la Oltig, pero si sabían que se iba a grabar tantas cosas, tal vez Oltig tuvo pedidos específicos en cuanto a lo que se iba a grabar. Y si bien conocemos el terrible centralismo limeño, también podían pensar que sería interesante grabar diferentes géneros que pudiesen tener cabida y audiencia en determinadas partes del Perú. Tal vez sí, tal vez no. Esto orientó el contenido del famoso corpus, que nos dejó bien sorprendido cuando hicimos el trabajo, ¿no?, al inicio. Porque todos sabemos, los que han trabajado esto, lo que nos sorprendió fue la presencia del yarabí, de los tristes, mucho más presentes que los valses, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ver. Es más, habían valses que en algún momento fueron yarabíes, ¿no? Sí, claro, bueno, y eso. Y sobre las etiquetas, determinados errores, pero no vamos a entrar. Bueno, entonces, ¿es este repertorio de 72 temas la imagen exclusiva de lo que se tocaba exclusivamente en Lima, o se ha considerado un repertorio que incluía, y por ahí hay tonderos, entonces hay cosas del norte, hay claro, yarabí, pero notamos y efectivamente sabemos ahora que el yarabí formaba parte, ¿no?, de los géneros que se tocaban acá. Ahora, ¿por qué tantos tristes y yarabíes? ¿No? Ahí sí no podemos hacer la pregunta. Creo que sin duda alguna ha habido una negociación entre los que han financiado y los propios artistas para tener un repertorio que fuese, digamos, un poco, digamos, amplio y que pudiese ser, digamos, vendido y recibido en diferentes partes del mundo. Ahora, no hay, obviamente, es una música popular de la costa, ¿no?, fundamentalmente. Se hicieron yarabíes, tristes, valses, marinera limeña. Marinera, hay cacharpare, ahí lo tengo exactamente. Polka, obviamente, ¿no? Hay estas también como 23 canciones. Como teatritos, ¿no? Esto es fundamental, ¿no?, entender. Por ejemplo, al inicio, cuando en Francia, por ejemplo, ya que hablamos de tu allais parler français il y a un petit moment, entonces je ne comprends pas. Cuando los hermanos Pathé en Francia instalan la reproducción de sus aparatos y van en las ferias, lo que venden es escuchar la voz. Y en los discos que se grabaron al inicio hay mucha representación de pequeñas escenas, ¿no?, efectivamente. Y en el caso de Montese Manrique tenemos varias, ¿no?, que son llamadas piezas imitativas, que teatralizan un espacio, un momento de la vida. Entonces, Paseo en Amancaes, ahí tengo los títulos. Hay de un borracho. Sí, claro, Verbena de un borracho, que es
que es fabulosa porque empieza con el silbido, con la campana de San Pedro, con todo nos restituye todo un ambiente Cierto. que podía existir en la Lima de aquel entonces. Entonces, es una reconstitución, pero a través de esta reconstitución muy distorsionada por lo humorístico, también tenemos acceso a a códigos, a maneras de vivir, a maneras de sonar. Y cuando hicimos este trabajo con Fred, pensamos mucho en un historiador francés que se llama Alain Corbin y que ha trabajado justamente sobre estas sensibilidades y estos sonidos. Y es lo que tenemos en estos discos. Además, perdón mi entusiasmo, ¿no? Fueron inventores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vals Jorge Chávez. Claro, que tiene también ese sonido, ¿no? Mi compatriota, Claro, porque tú sabes así que es, Jorge Francia. Chávez nació en Francia, Sí, ¿no? Entonces es francés. Sí, claro, sí. Entonces, al inicio escuchábamos algo y dijimos, pero ¿qué es eso? Y el ingeniero de sonido que nos ayudaba, había un scratch que no se podía borrar. Xavier Bélanger, nos decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es este crash? Era el ruido del motor del avión. Ajá, claro. Entonces, es francamente increíble. Creo que en otra polka, Bitter Batido, un ruido raro. Eran las cucharas. Entonces, Tratando de imitar el sonido. Entonces, supieron inventar en su momento cosas bastante modernas con los ingenieros de la... Y aparte que te dice que tiene mucha voluntad, ¿no? Porque muy bien no pudieron hacerlo, ¿no? Vamos a quedarnos allí, vamos a una pausa y continuamos aquí hoy día conversando con Gerard Borrás sobre la discografía del dúo Montes y Manrique. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 8 de la noche con 28 minutos. Amigos, bienvenidos al microinformativo de esta hora. El ministro de Economía, Alex Contreras, destacó que los inversionistas internacionales con quienes se ha reunido en Estados Unidos tienen mucha confianza en seguir invirtiendo en el Perú. Los organismos electorales de la región reunidos en la 16ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales acordaron fortalecer sus estrategias de información y comunicación. La policía, en coordinación con el Ministerio Público, logró la detención de 7 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos con vínculos al tráfico ilícito de drogas. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Roy Cruz Lozano Castillejo, imputado por violación sexual en agravio de su hijastra de 11 años que se encuentra en estado de gestación. Más del 97% de afectados por el derrame de petróleo registrado en enero de 2022 en el mar de Ventanilla ha recibido compensaciones, afirmó la empresa Repsol. Ese es un aviso de servicio público. El niño Deison López Gamboa, de 7 años, requiere urgente donación de sangre RH negativo para tratar una hemofilia tipo A y anemia severa en el Hospital del Niño San Borja. A las personas que puedan donar, comunicarse al 926-61010. Repito, 926-601-010. Con Mía Gamboa, madre del menor. Hasta aquí la noticia de la hora. Más información en cualquier momento. La música es un camino directo al interior del alma de nuestros pueblos. Disfruta de este recorrido en El Canto Hermoso, Sumac Taki, el Perú unido en un abrazo musical. El Canto Hermoso, con Leo Casas, también sábados y domingos por la tarde a las 2 en Nacional.
Sonido Perú. Cusco. Esta danza está inspirada en un ave andina. Los varones llevan telas blancas en los brazos, asemejando sus alas, y los pasos imitan sus rituales de cortejo. Guayatas. La danza Guayatas es Sonido Perú. Radio Nacional. Todo lo que el consumidor necesita saber en un espacio para defender sus derechos. La voz del consumidor. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Nacional. La voz del consumidor. Antología. Estuvo en Tierra que Canta. Cuando yo vine a Lima, el año 98, era increíble cómo se manejaban los programas que ustedes hacían en el auditorio. Y ahí pues me colaba, ¿no? Para ver los conciertos. Era muy lindo, era mágico, ¿no? No pienses que me olvidé de las promesas de amor que nos hicimos un día. Disfruta de lo mejor de la música andina contemporánea y conoce a fondo a sus artistas en Tierra que Canta. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Nacional. En Tarapoto, Ciudad de las Palmeras, escucha Nacional 103.9 FM. Radio Nacional presenta Nuestras Fronteras. En el límite con Ecuador, al sur de Tumbes, en la provincia de Zarumilla, se ubica el distrito fronterizo Papayal. Debido a la alta migración, sus 5.700 habitantes han ido adoptando algunas costumbres, como las fiestas patronales que celebran en cada comunidad con actividades deportivas. Además, mantienen viva la danza de la pava, un baile tradicional tumbesino que se enseña y es practicado en los colegios. Nuestro limón es muy cotizado, actualmente también lo es el cacao. Alrededor de 5 años fueron a Suiza y nuestro cacao, la muestra de cacao que se llevó quedó en tercer lugar a nivel mundial. En Papayal encontramos el río fronterizo La Palma y la laguna de Lamederos, un criadero natural de tilapia que es parte de la culinaria del distrito, donde también se degustan platos típicos como el ceviche, la fritada de chancho y el caldo de bolas. El caldo de bolas es una sopa de plátano. Se hace con carne seca de chancho o de res, con el plátano molido, se hace bolita y se cocina como una bola rellena de carne, de huevo, de aceituna. Y es un plato muy conocido y muy popular en realidad acá en todo Tumbes. Los papayaleños nos invitan a disfrutar de sus atractivos turísticos naturales y de su gastronomía que atrapa a propios y extranjeros por su variedad y la buena atención. La gente suele ser muy solidaria, muy cariñosa. Nuestras Fronteras. Radio Nacional. Regresamos a través de Encuentros en la Radio por Radio Nacional. Hoy nosotros estamos conversando con Gerard Borrás. Él fue responsable junto con Fred Roner de un trabajo discográfico y también un libro histórico que acompañó este disco para el centenario de las grabaciones de 1911. Y andábamos escuchando algunas canciones. Esta es una habanera, le pertenece la música a Luis Albertini y la letra le pertenece a Vicente Holguín. Se llama El Payandé. Escuchen por favor el ritmo de la canción. Disco, marca Columbia.
barca yo la llevé. Ay, suerte maldita llevar maletas y ser esclavo de un vil señor. Ay, suerte maldita llevar maletas y ser esclavo de un vil señor. Por las mañanas cuando amanece salgo al trabajo con mi asador. Toma tajazo, plátano asado, riego la tierra con mi sudor. Ay, suerte maldita llevar cadena. Se puede bailar. ¿Se han dado cuenta? Esta danza habanera se puede bailar. Luego ya cuando nosotros recordamos esta obra en la voz de Eloísa Angulo, está muchísimo más lenta. Muy bien, señor. Continuemos entonces. Nos hemos quedado un poco en la elección de los temas. Tú me hacías resaltar justamente Asalto de Arica. Sí, pero ya que acaba de sonar el payandé, es una oportunidad, ¿no?, para decir de dónde vienen tantas letras, cómo se han fabricado, ¿no?, estas canciones, este repertorio, y después hablaremos de Asalto de Arica, ya que creo que con el ejemplo de Vicente Holguín tenemos una cosa que nos permite hablar de este tema, ¿no? Primero tenemos que situarnos en un contexto en que no había ni para nada derecho de autor, ¿no? Entonces, ¿cómo se fabricaban las cosas en espacios populares? De manera muy diversa. Y gracias a trabajos múltiples, ¿no? El de Nemo Valls, el de Félix García, de Mazzini también, gracias a los trabajos que hicimos con Fred, gracias a lo que ha trabajado también Lucho, en fin, un montón de gente que han hecho un esfuerzo. Nos dimos cuenta que las canciones de la época, y no solo las de Montes de Manrique, se fabrican de múltiples maneras, ¿no? Y el caso del payandé se ha cantado sin saber quién era el autor de la letra durante décadas. El famoso... hay casos múltiples, ¿no?, que se han cantado sin que se sepa quién era el autor, que podía ser un poeta mexicano, que podía ser un poeta colombiano, o cubano, o español, ¿no? Por supuesto. Porque había circulaciones. ¿Y cómo venían? O poetisa también. Poetisas también, porque... hemos hablado de los padres del criollismo, pero podríamos hablar de las madres también, ¿no? Ya de las hermanas Aratas, Gastelú. Bueno. Entonces, ¿cómo hacía la gente? Y es el trabajo, bueno, en el libro que publiqué sobre el vals doy varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el pequeño cancionero de Lima, que se publicaba al final del siglo XIX, su pequeño portada decía zarzuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía la gente? Cantablas de zarzuelas, pum, agarraba un pedazo y pum, 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 la gente armaba una canción, ¿no? Por eso cuando uno escucha las tunas, claro, muchas de sus coplas están dentro de nuestro cancionero, ¿no? Claro. Además, tenemos que pensar una cosa muy importante. Es el octosílabo, es la copla española, que inunda el espacio hispano, ¿no? El corrido mexicano, ¿qué es el corrido mexicano? Es el octosílabo con rimas asonantes en versos pares, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Y es lo que tenemos, el 80% de la producción de valses, de canciones populares peruanas, están en octosílabos, ¿no? Entonces es la matriz de lo que ha venido de España, ¿no? Y que lo tenemos en copla, en seguidillas, también se me fue, en la otra forma, ya.
Me va a venir la memoria, los años celeste. La huilla, ese es la huilla. Entonces, sí, tenemos formas predeterminadas que contribuyen a formar el repertorio y sobre esto se va fabricando cosas, ¿no? Esto me parece importante para entender cómo se ha fabricado este repertorio. Y los propios Montes de Manrique decían, nosotros hemos creado todo, ¿no? Bueno, en realidad sabemos a las claras que no fue exactamente así, ¿no? Yo estoy leyendo una página de mis apuntes y voy a pedir perdón a la audiencia, ¿no? Había puesto José Extremadoiro Caferata. Y estás haciendo, Celeste, y quiero felicitarte, repitiendo con este programa uno de los tantos programas que hubo sobre Montes de Manrique, y uno de ellos fue en los años 70, hecho por José Extremadoiro Caferata en esta casa, en Radio Nacional, sobre justamente Montes de Manrique, con su famoso programa El Rincón del Recuerdo. Entonces, y tengo en mis archivos la grabación. ¿Y cómo sonaban en esa época las grabaciones del dúo Montes y Manrique? De manera sorprendente, bastante bien. Primero porque estamos en los años 70, tal vez los años estaban más guardaditos. Tal vez. Y José Extremadoiro tenía dedos de mago y sabía hacer sonar los discos gastados de manera excepcional. Esto es el paréntesis que quería hacer porque me parece una cosa realmente importante que tú sigas este trabajo, ¿no? De recordar a esta gente que ha hecho historia, ¿no? Pero es que no solamente es recordar, porque aquí lo que tú nos estás dando, más allá de datos históricos, es un análisis, ¿no? Es ver la forma de encajarlo a través de la línea de tiempo, pero qué significaba para cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cerrar este capítulo, estábamos hablando sobre, empezamos nosotros con el Huáscar, de ahí también está 7 de junio, y también está el asalto de Arica. El famoso asalto de Arica, que es, y ahí los títulos son muy importantes. No es una pieza imitativa como Verbena de un borracho o Paseo en Amancaes. Es una pieza descriptiva. Y el subtítulo me parece muy importante. Quiere describir el ambiente de manera espectacular, lo logran. El ambiente del asalto de Arica es una teatralización, es una escena que dura durante 2 placas, ¿no? Del disco. Y lo que me llamó la atención una vez más es esto. Si escuchamos, hay primero una teatralización impresionante con tiros, con bombos que hacen cañonazos, pero en el fondo, detrás de los que están, Bolognesi que está hablando, bueno, toda la Ugarte, en fin, escuchamos voces. Y cuando se da el asalto, los soldados gritan. Y los soldados, que son muchos, los oímos, hablan en español. En Nueva York. ¿Cómo habrán hecho? Habrán doblado. No, tampoco no, porque ahí se grababa en una toma. Una sola y un solo micro. Sí, claro. Ya estábamos los peruanos allá, ya. Sí, ya habíamos ido. Puede ser que hayan, efectivamente... En el Urubamba se metieron como pavos, seguramente varios. Que varios estuvieron allí y que hicieron las voces, ¿no? Hicieron. Puede ser muy bien esta cosa, ¿sí? ¿Ven? Por eso es que siempre hay que escuchar varias veces y hay que escuchar con audífonos a veces para poder captar ese tipo de detalles, ¿no? Estas grabaciones históricas que nosotros el día de hoy estamos oyendo pertenecen a 1911. Son las primeras grabaciones de música peruana hechas en disco. Sí, exacto. No son las primeras grabaciones de música. Claro. Son las de Brunswick. Perdón, de Bruning. Bruning,
En 1910. 10, que de 1910 hasta 1922 graba en cilindros de cera y que están en Berlín, estos cilindros que han sido editados por Chalena, si bien recuerdo. Sí, ella los puso a disposición de todos nosotros también a través de las redes, ¿no? Sí, exacto. Fue una gran conquista también, 1910, bueno, luego viene lo de 1911. Que es la primera grabación comercial, ¿no? Que efectivamente, de discos, ahí tienes razón. Saltemos un poquito, dejemos las grabaciones y hablemos de la vida cotidiana. ¿Qué sucede cuando ellos, después del mes que se pasaron viajando, luego tuvieron 3 meses grabando y luego otro mes para volver? ¿Qué pasa en Lima? ¿Fueron a recogerlos así como ocurre aquí cuando vienen los chicos del fútbol? Exactamente, fueron recibidos como héroes. Primero, bueno, la revista Variedades, que no era tan adicta a lo criollo, para decirlo era de la así, élite. De la élite. Publica en agosto justamente de 1911 un artículo donde habla de la peruanización de los yanquis. Y es toda una página donde se ve la foto de Montes de Manrique y en tono jocoso los ven como un torpedo que entra y que va a cambiar la cultura de los yanquis, ¿no? Que decía. Es decir, que ya hervía, se había difundido que ellos iban a ser los que iban a tener esta suerte, porque tenemos que pensar lo que era grabar un disco en aquel entonces. Claro. Para nosotros, les ruego a los que nos escuchan que traten de entender que era algo absolutamente mágico, inesperado. El disco era una revolución, ¿no? Porque cambiaba todo. Por primera vez uno podía repetir una canción las veces que quisiera. Qué increíble, ¿no? Y cambiaba todas las condiciones de escucha y de sociabilidad, ¿no? Entonces entrar a un disco era un logro, pero absolutamente fenomenal, ¿no? Entonces van, graban y cuando regresan con una fama increíble. Y te estaba leyendo, ¿puedo leer este fragmento, ¿no? Por favor. De la crónica de 26 de abril de 1912, que cuenta cómo actuaron en el Teatro Apolo de la ciudad, ¿no? Entonces, cito, como era de esperarse, con doble de espectadores de los que el teatro podía contener, sucedieron cosas inusitadas. El público arremetió contra las vallas, arrollando empleados en medio del mayor desorden y escándalo. Pero esto no fue todo. Sucediéronse los cantores nacionales, los ánimos exaltáronse gradualmente y poco a poco, casi inconscientemente, el público fue coreando con arza, arre, dale, y omitimos el condimento, los aires que arrancaron de la guitarra los ágiles dedos de Montes de Manrique. Es decir, que realmente, bueno, fue un exitazo. Y hay otras citas de El Comercio del 29 de marzo de 1912 que los presenta una extraordinaria y soberbia función de los afamados cantantes en el Teatro Massy. Es decir, que en este momento, ¡pum!, la gloria y después el silencio, ¿no?, que viene más tarde, hasta que gente se preocupa, a ver, ¿qué fue la historia, ¿no?, de esta música popular? Porque hay mucha diferencia, extremada diferencia, son las caras de una moneda, lo que pasa con la muerte de Manrique y lo que luego pasa con la muerte de Montes, ¿no? O sea, a uno se le da la condecoración de la Orden del Sol, mientras el otro falleció sin pena ni gloria. Sí, tempranamente, porque ya en la década del 30 creo que muere y ya, bueno, como casi olvidado, ¿no? Casi olvidado. Es decir, que pasaron de cantantes de pequeñas reuniones a héroes y solo después, cuando la gente se da cuenta de lo que han representado en términos de historia cultural, de la historia del país, ¿no?, para decirlo concretamente, ¿no?, porque un historiador tan lúcido como Basadre apuntó y entendió y hace un comentario en su obra sobre la República, ¿no?, Historia de la República del Perú. Basadre le dedica un párrafo a Montes de Manrique. Entonces él captó, ¿no?, realmente la importancia que tuvieron estos
estos dos cantores, ¿no? Y los que siguieron, obviamente, pero ellos en particular irrumpen, crean algo que es un punto fijo que marca la historia de la música peruana, definitivamente. ¿Por qué no vuelven a grabar? Mala pregunta, no sé. Sí, bueno, creo que... a ver. Estamos especulando. Sí, especulando, ¿no? Bueno, primero, el contrato que habían tenido, creo que habían hecho algo tan enorme que tal vez no se podía repetir. Y después vinieron otros a entrar en el disco, ¿no? Justamente, vuelvo a repetir, ¿no? Las grabaciones del 13, del 17, del 28, del 30. Pero la Columbia los había amarrado de tal forma que ellos no podían grabar con otra. No, ya, sí, claro que existía un contrato. Y sobre qué es lo que grabaron realmente hay mucha confusión, ¿no? Porque las declaraciones que da Manrique sobre la cantidad de temas grabados, él dice que 300 temas, que grabaron también cilindros. Yo dudé durante tiempo que hayan grabado cilindros, pero ¿por qué no? ¿Pero cilindros dónde? ¿Allá? Allá. Pero también, acá también grabaron. Esto sí es cierto que grabaron con un comerciante, Rogelio Soto, si no me equivoco, lo tenía por acá. ¿En las Galerías Bossa? Sí, sí. No sé, de la Galería Bossa no sé. No se tiene... Sí, el comerciante Rogelio Soto los hizo grabar un número no determinado de cilindro fonográfico. Se perdió. Yo por eso compré 2 reproductores de cilindros de cera y hasta ahora estoy buscando desesperadamente los cilindros de cera de Montes Manrique. Ahí uno busca, ¿no? Y uno encuentra. Y uno encuentra también. Hoy día nosotros terminando ya esta charla, de verdad que qué bonito. Pero para cerrar, ¿qué pasó? Porque cuando llega alguien del extranjero, como que a veces la fama nos sube a la cabeza y nos hace dar vueltas. ¿Los mareó la fama? Podían. Creo que la fama los mareó y con razón, ¿no? Y creo que, a ver, lo que decía Manrique, ¿no? Con mi compadre Montes formé el mejor dúo de música criolla peruana de todos los tiempos. Bueno, ya. Bueno, eso obviamente se puede discutir, ¿no? Pero lo que hicieron fue obra histórica. Y eso lo tenía plenamente consciente Manrique, ¿no? Y lo lograron, ¿no? ¿Qué habrá sido de su guitarra, no? Le regalan una guitarra. Sí, Leguía les regala una guitarra. Se hizo muy amigo de Leguía, sí, ¿no? Bueno, dicen que les regaló a cada uno una guitarra, ¿no? Entonces ese otro de los mitos, ¿dónde fue a parar la guitarra de Manrique? Es como los cilindros, como tantas cosas que estamos buscando, pero eso nos lleva, si quieres, solo un puntito, si tengo un minuto, que nos habla de cómo protegemos nuestro patrimonio y cómo nuestras instituciones cuidan nuestro patrimonio. Yo he conocido gente que me ha ayudado tremendamente en mis investigaciones para hacer mi archivo. Fue Ricardo Extremadoiro, que heredó de su hermano José. Fue César Pereira, a quienes debo, pero... Criollito, a quien debo, pero de haberme metido a todos los centros musicales. César me llevaba al Yufra, me llevaba a diestra, siniestra, bueno, a todas partes, ¿no? Y te llevó a ver a mi papá. Por supuesto, ¿te acuerdas? Claro. Cuántas veces estuvimos allí sí. En Radio Santa Rosa, Por que supuesto. estuvimos con tu papá, ¿no? Y entonces sí, no fue... Entonces sí, ¿por qué las instituciones de Estado no han guardado estos registros? Yo estoy haciendo ahorita un trabajo sobre rollos de pianola. No hay ni un rollo de pianola en una institución, o por lo menos identificado. ¿Por qué? Si se han grabado, ha habido 8 empresas de rollos de pianola en el Perú
que han grabado centenares de músicas y centenares de música peruana. ¿Por qué no la hay? Porque eso no se le dio cuidado. Y esto es patrimonio, es historia. Es nuestra historia. Es vuestra historia. De las 4 casas editoriales de música que habían también, ¿dónde está ese archivo? Ay, ¿dónde está ese? Ay. En fin, bueno, esta es una de las tantas charlas. Por favor, porque de verdad que me ha encantado. Felizmente que al inicio, cuando empieza el programa, dice, llegó la hora de conversar. Un par de loros aquí, sobre todo trabajando de este aspecto que tanto nos debe interesar a todos nosotros, ¿no? No solamente que nos gusta la música criolla y decir 3 hurras por la canción criolla cuando es 31, simplemente tenemos que estar basados en nuestra realidad a través de estos datos históricos que hoy venimos afinando también, ¿no? Para que tal vez en algún momento de nuestra historia tengamos ese libro que ya nos diga los datos específicos y reales de estos hechos que marcan justamente nuestra línea de vida también. Gerard Borrás el día de hoy con nosotros hablando del dúo Montes y Manrique, parte 1. Gracias, Celeste. Gracias a ti. Nos encontramos el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a trabajar sobre este disco histórico también del conjunto Atusparia, conjunto ancashino Atusparia. Pájaro en Cama.